Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy vamos a realizar una salida de playa con la cinta que nos quedó de los bolsos de playa. ¿Vale? Hice el otro día una encuesta en mi comunidad aquí en el canal y puse falda o salida de playa y va ganando salida de playa, así que vamos a hacer la salida de playa. ¿Vale? Como veis es muy caladita y vamos a necesitar muy poquito material. Se hace muy rápido. Esta es una versión corta porque tenía 100 gramitos nada más de material y me ha salido así cortita. Y para el tutorial haré este tamaño y un poco más porque me queda del otro color más material y así vemos las dos versiones en corto y en largo. ¿Vale? Así que vamos a empezar ahora. El material que vamos a necesitar es este tipo de cinta y una agujita de crochet del número 6. Empezaremos montando 108 cadenas. Más o menos para el tamaño más larguito se va a llevar como unos 150 gramos de cinta. Para el cortito unos 100 gramos. Hacemos 108 cadenas. Cuando tengamos las 108 cadenas, nos vamos poniendo el tejido lo más rectito que podamos. Nos vamos a la primera cadena que hicimos. Y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Cerramos así la parte del cuello. Y empezamos a trabajar de arriba hacia abajo en círculo. Vais a ver que se hace muy rapidito, en apenas 5 o 6 vueltas tenemos hecho el canezú. Vamos a empezar con la primera vuelta, levantando 3 cadenas. Sería un punto alto y haremos 3 cadenas para hacer una separación de nuestro primer abanico. En el mismo sitio vamos a hacer 3 puntos altos alargados con 3 sacadas. Este sería 1, 2 y 3. Tenemos que hacer 4 esquinas, 4 abanicos en lo que es la parte del cuello. Este sería el primero. Aquí me están faltando 2 puntos más para completar el abanico, que lo haremos al finalizar la vuelta, ¿vale? Ahora haremos 8 cadenas. Y nos vamos a la hilera de las cadenas que tenemos aquí abajo y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el 9, ahí haremos un punto bajo, a continuación otro punto bajo, así hasta 9. 9 puntos bajos en total en la base de cadena. Ocho y 9. De nuevo, 8 cadenas. Y de nuevo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el 9, ahí vamos a hacer una esquina. Vamos a hacer un abanico con 3 puntos altos alargados. En el mismo sitio hacemos 3 puntos altos alargados. 3 cadenas. Y en el mismo sitio otros 3 puntos altos alargados.
Y esto que acabamos de hacer, lo tenemos que hacer por 4 veces, quiere decir que tendríamos una esquina, grupo de 9, una esquina, grupo de 9, una esquina, grupo de 9, una esquina, grupo de 9 y terminamos aquí, serían 4 esquinas, 4 grupos de 9. Ahora tenemos que hacer 8 cadenas. 5, 6, 7 y 8 y contamos en la base, a ver que no se me pierda ninguna cadena, porque como aquí está ajustando aquí esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el 9. Ahí empezamos haciendo los 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí hacemos otra esquina. 1, 2, 3 puntos altos alargados, 1, 2, 3 cadenas y de nuevo 3 puntos altos alargados en el mismo sitio. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el 9. 9 puntos altos, uno en cada cadena que nos encontramos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, mira. Tengo que ir cortando, si no se me hacen los vídeos súper largos. Y ya es repetir. Ahora son 8 cadenas. Contamos en el noveno, hacemos la esquina. 8 cadenas. Hacemos los 9 puntos que nos faltan aquí. 8 cadenas. Y aquí acabamos la esquina, que para eso sí, cuando llegue a este punto, os enseño cómo. Ya he llegado aquí al final. He hecho 8 cadenas y voy a completar el último abanico que tenemos aquí. Nos tenemos que meter en el mismo punto, que sería este. Hacemos 2 puntos altos alargados que son los que nos faltan para completar esta esquinita. Y ahora contamos aquí 1, 2, 3 y hacemos un punto deslizado. Nos vamos a deslizar de nuevo aquí al abanico, al centro del abanico, para empezar la segunda vuelta desde ahí. Mira, nos queda como una especie de cuadrado. ¿Veis? Tenemos 2 esquinas del grupo, 2 esquinas del grupo,
2 esquinas el grupo, 2 esquinas el grupo. Vamos a empezar a hacer la segunda vuelta, que la empezamos igual haciendo un abanico sobre el abanico. Haremos 13 cadenas y ahora lo que vamos a ir haciendo aquí es como un triangulito. Mirad. Nos hemos deslizado al centro del abanico y hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a meter 2 puntos altos alargados. Tres cadenas y 3 puntos altos alargados. Cuando lleguemos a las esquinas, hacemos las esquinas de esta manera. Bien, pues ahora, si en la vuelta anterior eran 8 cadenas, ahora tenemos que sumar cadenas porque nos vamos a meter dentro. Hacemos 13 cadenas. Voy a probar con 12, ¿vale? Cuando digo meterme dentro, quiero decir que en vez de 9 puntos bajos, vamos a hacer ahora 7 puntos bajos. Entonces, este primero no lo hacemos, nos venimos aquí. Voy a probar con 12 cadenas. Os he dicho 13, pero voy a probar con 12. Que no quiero ni que me quede muy suelto, ni me quede tampoco muy tirante. Vamos a hacer 13. Así es como lo hice en el anterior y ha quedado bien. Así que sumo aquí una. Vale, pues ahora hacemos, este no lo hacemos, nos vamos al siguiente y hacemos 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7. Este último no lo hacemos. 13 cadenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y hacemos la esquina. Así sería esta vuelta, la vuelta número 2. Hacemos esquina, 13 cadenas, 7 puntos bajos, 13 cadenas, esquina, 13 cadenas, 7 puntos bajos, 13 cadenas, esquina. Así hasta finalizar y llegar aquí al abanico primero que hicimos. Finalizamos con las 13 cadenas y aquí buscando el tercer punto alto. Tercer punto alto quiero decir la tercera cadena de este último punto alto y haciendo ahí un punto deslizado. Hemos cerrado la vuelta y ahora nos tenemos que ir desplazarnos aquí al centro del abanico. Nos vamos deslizando por cada punto hasta llegar al centro. Y vamos a empezar la tercera vuelta, que la empezamos igual con 3 cadenas y ahora hacemos otros 2 puntos altos. Sería un total de 3 puntos altos alargados.
y hacemos 3 cadenas, otros 3 puntos altos alargados. Esta esquina es diferente, ¿vale? Vais a ver por qué. Y volvemos a hacer 3 cadenas y otros 3 puntos altos alargados. ¿Veis? Esta esquina nos queda así. Vamos a continuar haciendo. En la vuelta anterior hicimos 13 cadenas y ahora vamos a hacer 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos vamos a los puntos bajos centrales. Habíamos hecho 7 y ahora vamos a hacer 5. Dejamos el primero y el último. Nos vamos aquí al segundo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de nuevo hacemos 14 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y en la esquina hacemos esta esquina igual, en esta otra esquina. Uno, 2, 3, 1, 2, 3. Hemos hecho 3 puntos altos alargados, 3 cadenas, 3 puntos altos alargados de nuevo. De nuevo 3 cadenas y de nuevo 3 puntos altos alargados. Pues esta tercera vuelta la haríamos así. Hemos hecho esta esquina que va 3 puntos altos alargados, 3 cadenas, 3 puntos altos alargados, 3 cadenas, 3 puntos altos alargados, 14 cadenas, 5 puntos bajos, 14 cadenas y la esquinita como la estamos haciendo en esta vuelta. 14 cadenas, 5 puntos bajos, 14 cadenas y la esquinita. Así hasta completar la vuelta entera. Hago mis últimas 14 cadenas, busco aquí la tercera cadena y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Nos vamos deslizando de nuevo hacia el centro de este espacio que tenemos aquí, el primer espacio. ¿Vale? Tenemos ahora en esta esquina dos espacios y vamos a hacer en cada uno de los espacios un abanico. Subimos 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos alargados más. 3 cadenas y 3 puntos altos.
Ya sabéis que son alargados. Yo a partir de ahora os voy a decir 3 puntos altos o los puntos altos que sean para no tener que decir tantos puntos altos alargados, ¿vale? Ya sabéis que son todos puntos altos alargados cuando hacemos puntos altos. Ahora nos vamos al siguiente espacio y de nuevo los primeros 3 puntos altos, tres cadenas y otros 3 puntos altos. Ya hemos hecho nuestra primera esquina. Todas las esquinas las trabajaremos de esta manera. Todas las esquinas de esta vuelta, que es la cuarta ya. Vamos a trabajar el centro del diseño. Habíamos hecho 5 puntos bajos aquí y ahora vamos a hacer 3 nada más. Vamos a hacer ahora 17 cadenas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadenas. Y nos vamos. Nos dejamos el primero, nos vamos al segundo. 1, 2 y 3 puntos bajos. Solo trabajamos lo del centro. El último no lo hacemos y trabajamos de nuevo 17 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y nos vamos aquí a la esquinita. Hacemos una esquina en este espacio y de inmediato, sin separación ni nada, hacemos la otra. Perdona porque se me ha girado. Tengo la primera esquina del primer espacio que me encuentro y me voy al siguiente espacio y hago otra esquina. Y ya tenemos uno de los 4 lados hecho. Esquina 17, 3 puntos bajos, 17 esquinas. Seguimos así, 17 puntos bajos, 17 esquinas, seguimos así toda la vuelta. Cerramos la cuarta vuelta aquí. En la tercera cadena me he deslizado hacia el centro de este primer abanico. Y empezamos la quinta vuelta. Subimos 3 cadenas, hacemos 2 puntos altos más, tres cadenas, 3 puntos altos más en el mismo sitio para hacer un abanico.
y tenemos que hacer otro abanico aquí. Para llegar hasta ahí vamos a hacer 7 cadenas. 5, 6 y 7 cadenas. Y nos vamos al siguiente abanico y hacemos otro abanico. Cada vez que lleguemos a una esquina, en la siguiente esquina tenemos que hacer lo mismo. Abanico, 7 cadenas, abanico. Ahora, vamos a hacer 19 cadenas. 17, 18, 19 cadenas. Nos vamos aquí al centro, que teníamos 3 puntos bajos. Vamos a hacer solo uno, aquí en el centro. Hacemos un único punto bajo. Y de nuevo, 19 cadenas. Diecinueve cadenas. Y hacemos la esquina como hemos hecho la anterior. Un abanico, 7 cadenas, 7 cadenas y en el otro abanico, otro abanico. Esta vuelta la haremos de esta manera, haciendo las esquinas de esta manera. Abanico, 7 cadenas, abanico, 19 cadenas, un punto bajo, 19 cadenas, la esquina 19 cadenas, perdón, punto bajo y así toda la vuelta. Aquí habremos acabado ya la vuelta número 5. He cerrado aquí, punto deslizado hasta el centro, ¿vale? Mira, ya hemos terminado lo que es el canesú del top y ahora lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer ahora en esta vuelta que viene ahora es cerrarlo, el canesú. Nos tiene que quedar, a ver cómo lo pongo para que lo veáis bien, sería esta parte de aquí, sería la manga, el hombro, esta parte de aquí igual, esto sería el frontal y esta sería la espalda. Entonces cogemos esto aquí así
Y este primer abanico irá con este. Lo cerraremos aquí. Nos quedará este hueco para una manga, y en el otro lado, este sería el frontal, y en el otro lado iren de lo mismo. Haríamos estos dos abanicos, serían los que irían unidos, y aquí sería un hueco de la siguiente manga. Pero lo vamos a unir no totalmente cerrado. Llevará unas cadenitas para que nos dé más holgura aquí. Así que vamos a empezar a hacer esta vuelta trabajando este primer abanico, y cuando lleguemos al final es cuando lo uniremos. Empezaremos trabajando medio abanico aquí. Os diré qué hay que hacer aquí en esta parte, y cuando lleguemos de nuevo a este segundo abanico, aquí ya sí uniremos. Cerraremos una ciza, haremos la parte de la espalda y cerraremos la otra ciza que nos hemos dejado por cerrar aquí. Vamos a empezar a hacer aquí, como os he dicho, vamos a hacer solo medio abanico aquí. Imaginaros que estamos trabajando ahora esta parte de aquí, que sería el frontal, la parte delantera. Hemos hecho medio abanico de la esquina que luego cerrará aquí. ¿Vale? Ahora hacemos tenemos que hacer 12 cadenas. 8, 9, 10, 11 y 12, y nos vamos al otro abanico que teníamos aquí. Vamos a hacer ahí un punto bajo, de nuevo hacemos 12 cadenas, llevo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Y ahora en el espacio que tenemos aquí de cadenas, punto bajo y cadena, en este espacio más o menos a la mitad, nos metemos y vamos a hacer ahí 3 puntos altos alargados. ¿Veis lo que estamos haciendo? 3 puntos altos, 12 cadenas, un punto bajo en el abanico, 12 cadenas, 3 puntos altos alargados. Vamos a hacer ahora 6 cadenas, perdón. Y metemos otros 3 puntos altos en este espacio. Hacemos 12 cadenas.
12 cadenas y aquí hacemos el punto bajo, doce cadenas y aquí hacemos la media, el medio abanico, tal como habíamos empezado. ¿Veis? A ver. Esto es un frontal. Tenemos 3 puntos altos, las cadenas, el punto bajo, las cadenas, los 3 puntos altos. Aquí hemos metido 3 puntos altos, 6 cadenas, 3 puntos altos, 12 cadenas, punto bajo, 12 cadenas y el medio. Vale, pues ahora vamos a coger. Y esto es el hombro. Lo dobláis. Tenemos que hacer coincidir y que se nos quede este espacio para la ciza. Tenemos que hacer coincidir con esta otra esquina que tenemos detrás, que es de la espalda. Tenemos 2 abanicos, tenemos que coincidir con este. Y aquí tenemos que hacer otros 3 puntos altos para completar como si fuera un abanico, ¿vale? Después trabajaremos en el centro. Y para llegar hasta ahí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos midiendo nuestra ciza como queramos que nos quede el hueco. 7, 8. Vamos a hacer 10. 9 y 10. Y ya lo volvemos para trabajar por la parte de la espalda. ¿Veis? Dejamos este hueco aquí. Hemos hecho las 10 cadenas. Y vamos a trabajar de la manera que hemos trabajado el frontal. Hacemos igual la espalda. He hecho aquí el otro medio abanico que me faltaba. Pues hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. En la parte de delante hacemos 12 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En este abanico un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tenemos que hacer 3 puntos altos. Uno, 2 y 3. Dejamos en el centro el último punto bajo que hicimos aquí del triangulito, ¿veis? Pues hacemos ahora 6 cadenas. Y nos desplazamos a estas otras cadenas y hacemos 3 puntos altos también.
Ahora de nuevo 12 cadenas. El punto bajo, aquí en este primer abanico, doce cadenas, y en el último abanico hacemos el medio abanico que nos falta. Solo hacemos 3 puntos altos. Ahora hacemos 10 cadenas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y ya cerramos la otra cizra, la otra manga, aquí en la tercera cadena, con un punto deslizado. Y ya tenemos la otra manga, la otra cizra cerrada. ¿Veis? Nos vamos a desplazar hacia el centro de nuevo. No, aquí no nos desplazamos hacia el centro, perdón. Al contrario, nos tendremos que ir a empezar aquí en la parte del costado. Vamos a empezar a hacer nuestros abanicos. Estos abanicos, estos puntos de aquí ya no son, ¿vale? No son abanicos ya. Lo hemos convertido en zigzag y tenemos que empezar a hacer en el centro. Mira un momentín, como hice el otro, y os digo.